Estimados estudiantes, vamos a ver la clase de Fisiología 3 del músculo. En la clase de ahora vamos a ver el control neural del músculo esquelético y luego el músculo cardíaco y el músculo liso. Bueno, ¿qué es el control neural de los músculos esqueléticos? Es cómo en el fondo las neuronas interfieren con los músculos para influir en sus movimientos. La actividad de la neurona está influida por la retroacción sensorial proveniente de los músculos y tendones. Habíamos hablado que los músculos y tendones tienen propios receptores, los cuales hablaban justamente acerca de esta tensión muscular y la postura, y son estos propios receptores los que nos van a ir dando señales con tal de que, digamos, señales aferentes, con tal de que luego lleguen señales eferentes que regulen la contracción muscular. La actividad de las neuronas también está influida por los efectos facilitadores e inhibidores dependientes de neuronas motoras superiores, que son interneuronas en el encéfalo que contribuyen con axones a los tractos motores ascendentes. Nosotros tenemos ahí un ejemplo donde en el punto 1 se ve que existe una tensión en el tendón activa, el cual activa la neurona sensorial. Esto, ¿cierto?, es recepcionado por el órgano tendinoso de Golgi. Esta genera una señal aferente a través de una neurona sensorial, la cual va a comunicarse con una interneurona que corresponde a eh, al sistema nervioso central, y lo cual va a generar una reacción, que en este caso es una inhibición de la motoneurona con tal de que se relaje este músculo, lo cual va a llevar a que la tensión en el tendón se disminuya. Hasta el momento casi siempre habíamos dado el ejemplo de que había un estímulo, lo cual llevaba a una contracción muscular. Bueno, ahora vamos a ver que en algunos casos la reacción va a ser una relajación del músculo. Esto va a depender del tipo de señal que venga desde nuestro sensor, en este caso el órgano tendinoso de Golgi. En la región lumbar hay alrededor de 12.000 fibras sensoriales y 6.000 fibras motoras por cada nervio espinal. Recordemos que en toda la médula espinal tenemos 31 pares de nervios espinales. Bueno, la información sensorial incluye la tensión del músculo que se ejerce sobre los tendones, la cual es proporcionada por los órganos tendinosos de Golgi, y la longitud del músculo, que es proporcionada por el aparato del uso muscular. Entonces, nuestras dos señales aferentes o sensoriales van a estar estructuradas por los órganos tendinosos de Golgi y por el aparato del uso muscular. El uso muscular es llamado así porque es más ancho en el centro y se estrecha hacia los extremos, ¿ya? Y funciona como un detector de la longitud. Los músculos que requieren un control más fino, como los músculos de la mano, tienen una densidad más alta de estos usos. Vemos esta imagen donde se ve la ubicación y la estructura del uso muscular. Como pueden ver, el uso muscular se encuentra no en el tendón, sino que en el músculo en sí. Se encuentra en paralelo con las fibras musculares, es decir, van en la misma dirección, y cada uso muscular se encuentra compuesto de varias células delgadas. Estas células delgadas se llaman fibras intrafusales porque están dentro del uso muscular, las cuales están empacadas dentro de una vaina de tejido conjuntivo. Por ende, se dice que los usos están paralelos con las fibras extrafusales, ¿ya?, que son las fibras musculares, pero que no forman parte de este uso muscular. Entonces, hay dos tipos de fibras intrafusales o dos tipos de fibras que forman parte del uso muscular. Las fibras de la bolsa nuclear, que contienen sus núcleos dispuestos en un agregado laxo en las regiones centrales de las fibras, y las llamadas fibras de cadena nuclear, que contienen sus núcleos dispuestos en hileras.
Ambas fibras se pueden ver en la imagen del lado derecho, ¿ya? Recuerden, fibras de cadena nuclear y fibras de bolsa nuclear. Es importante mencionar estos dos tipos de fibras intrafusales porque cada una de ellas va a estar inervada por diferentes terminaciones sensoriales. Están las terminaciones sensoriales primarias o anuloespirales, las cuales envuelven las regiones centrales de las fibras de bolsa y las cadenas nucleares, y las terminaciones secundarias, o también llamadas ramilletes de flores, que están situadas sobre los polos que se contraen de las fibras de la cadena nuclear. ¿Ya? Se encuentran en los extremos, como pueden ver en la imagen. Así, el aparato del uso sirve como un detector de la longitud del músculo porque la frecuencia de los impulsos producidos por estas terminaciones primarias y secundarias es proporcional a la longitud del músculo. Es así como en general podemos decir que las fibras primarias son más estimuladas al inicio de un estiramiento, mientras que las secundarias responden más a los estiramientos de forma sostenida en el tiempo. El estiramiento rápido y repentino entonces de un músculo va a activar a ambos tipos de terminaciones sensoriales, pero va a ser un estímulo más enérgico para la fibra primaria, y si ésta se mantiene en el tiempo va a ser un estímulo más enérgico para la fibra secundaria. Motoneuronas alfa y gamma. Bueno, en la médula espinal hay dos tipos de neuronas motoras inferiores que inervan los músculos esqueléticos, ¿ya? Las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa son las que inervan las fibras musculares extrafusales, es decir, las que están fuera del uso muscular y que son en el fondo las que dan la contracción al músculo. Y las motoneuronas gamma, que son fibras musculares más delgadas, son las que inervan las fibras intrafusales, es decir, las que forman parte del uso muscular y las que van a dar como resultado un estiramiento del músculo cuando haya una tensión muy alta. La coactivación de las motoneuronas alfa y gamma son las que van a provocar un mecanismo de tono muscular. Es decir, va a haber un equilibrio entre la contracción y la relajación de nuestro músculo. Vamos a ver ahora los reflejos del músculo esquelético. Si bien no hemos referido al músculo esquelético siempre como músculos voluntarios o de movimientos voluntarios, estos también suelen contraerse de una manera refleja, inconsciente, donde se responde a estímulos sin la participación o con una escasa participación de células del sistema nervioso central. La contracción refleja de los músculos esqueléticos ocurre en respuesta a aferencias sensoriales y no depende de las neuronas motoras superiores. Cuando hablamos de neuronas motoras superiores, son neuronas que se encuentran en el encéfalo, ¿ya? Vamos a hablar específicamente de tres tipos de reflejo, los cuales son el reflejo del estiramiento monosináptico, el reflejo disináptico y el reflejo extensor cruzado. Antes de continuar, quisiera mencionar que estos reflejos nosotros los realizamos constantemente, y en muchas ocasiones incluso estos reflejos se combinan unos con otros con tal, digamos, de poder cumplir con nuestras funciones elementales. Vamos a partir hablando del reflejo de estiramiento monosináptico, que es en realidad el típico arco reflejo del cual nosotros hablamos constantemente. El arco reflejo, que describe los impulsos nerviosos desde las terminaciones sensoriales hasta las terminaciones motoras de estos reflejos, solo comprende algunas sinapsis dentro del sistema nervioso central, ¿ya? La neurona sensorial hace sinapsis de manera directa con una neurona motora sin involucrar interneuronas de la médula espinal. Así, el reflejo de estiramiento es un reflejo monosináptico en términos de los arcos reflejos. Monosináptico porque se genera una sola sinapsis. Ahí podemos ver la imagen un poco más aumentada. Entonces tenemos esta neurona sensorial que está desde un color verde, ¿cierto? Todo parte con
Uno, la percusión del ligamento rotuliano. Este es el típico ejemplo, ¿cierto? Cuando se golpea con un martillo de caucho, ¿cierto? En el ligamento rotuliano y la pierna, digamos, sale hacia adelante. Entonces, punto uno, se realiza la percusión del ligamento rotuliano, lo que genera que se estire el tendón y el músculo cuádriceps femoral también se estire. Como punto 2 de esta secuencia, el uso muscular que se encuentra, ¿cierto?, dentro de la fibra del cuádriceps se estira y por ende se activa la neurona sensorial. Esta neurona sensorial, que está destacada de color verde, activa a su vez la motoneurona. Aquí, ¿cierto?, viene la particularidad de este arco reflejo monosináptico, porque estamos relacionando de una, digamos, la neurona aferente con la neurona eferente. No hay una interneurona perteneciente exclusivamente al sistema nervioso central que esté participando de esta sinapsis. Y 4, la motoneurona alfa estimula las fibras musculares extrafusales, o sea que están fuera del uso, para que el músculo se contraiga. Abajo en el cuadro podemos ver el resumen de todos los eventos que se producen al generar este estiramiento monosináptico. Ahora viendo el reflejo disináptico, es bastante similar al arco reflejo anterior, pero lo que vamos a ver en diferencia es que en este caso sí hay una interneurona, que esta interneurona va a modular una respuesta y que esta respuesta va a ser una respuesta inhibitoria, es decir, va a haber una disminución de la contracción muscular con tal de que se baje la tensión en el tendón. Entonces, en este reflejo disináptico participan los órganos tendinosos de Golgi. ¿Qué son los órganos tendinosos de Golgi? Son quienes vigilan de manera continua la tensión en los tendones producida por la contracción muscular o el estiramiento pasivo de un músculo. Las neuronas sensoriales provenientes de estos receptores hacen sinapsis con interneuronas de la médula espinal y estas interneuronas a su vez tienen una sinapsis, pero como les dije, una sinapsis inhibitoria con neuronas motoras que inervan el músculo. Entonces, se recibe una tensión, el órgano tendinoso de Golgi envía una señal aferente, esta señal sensorial aferente estimula la interneurona va a modular una respuesta, la cual está representada en este esquema como un número positivo a negativo, o sea, hay una señal estimulante, pero que esta interneurona la transforma en una señal inhibitoria, y luego la motoneurona alfa, que va a las fibras extrafusales, va a generar que se disminuya la tensión sobre el tendón, o dicho de otro modo, que se relaje el músculo. Ese es el reflejo disináptico. Es disináptico porque hay dos sinapsis involucradas. Primero la sinapsis de la neurona sensorial a la interneurona y luego la interneurona a la motoneurona eferente. Hasta el momento me he referido al reflejo monosináptico y al reflejo disináptico. Pero lo cierto es que en la mayoría de los arcos reflejos, como por ejemplo en el reflejo rotuliano, la neurona sensorial que estimula la neurona motora de un músculo también estimula interneuronas dentro de la médula espinal por medio de estas ramas colaterales, y estas interneuronas lo que van a hacer es inhibir a las neuronas motoras de los músculos antagonistas mediante potenciales postsinápticos inhibidores. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en realidad en muchas ocasiones para que efectivamente se pueda realizar un arco reflejo, se están combinando el reflejo monosináptico con el reflejo disináptico. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en este esquema, donde aparece como primer evento el estiramiento del músculo, ¿cierto? Que se activa, que activa el uso, esto por la percusión del ligamento. El músculo agonista se contrae en el reflejo de estiramiento,
Pero como tercer elemento tenemos que el músculo antagonista se relaja. Es importante que esto se realice realmente porque la mayoría de los músculos que nosotros tenemos tienen un músculo antagonista. O sea, mientras por un lado estamos contrayendo un músculo, va a haber otro que se va a estar estirando. Por lo tanto, es necesario que estos movimientos sean de manera coordinada. Porque, de nuevo, si por un lado tenemos un músculo que es extensor de una articulación, vamos a tener otro músculo que va a ser flexor de esa misma articulación. Y es por eso que en este caso hablamos de una inervación recíproca. Porque por un lado va a haber una inervación que nos va a estar estimulando el músculo extensor, pero va a estar inhibiendo el músculo flexor. Entonces, en el momento en que se vaya a contraer el músculo flexor, va a tener que inhibirse el músculo extensor. Esto tiene que ser coordinado porque si nosotros contrayéramos solamente el músculo extensor sin inhibir al músculo flexor, no podría ser posible la generación del movimiento. Aquí tenemos el último esquema, como para complicarlo un poco más, el reflejo extensor cruzado. Esto también es un reflejo porque no están participando, ¿cierto?, neuronas motoras altas o neuronas motoras del encéfalo. Y aquí tenemos un ejemplo donde si se pisara, digamos, una tachuela, en este caso con el pie derecho, este pie se va a retirar por contracción de los músculos flexores y relajación de los extensores de esa misma pierna derecha. Pero en contraste, la pierna contralateral, es decir, la pierna izquierda, también se tiene que extender para ayudar a apoyar el cuerpo durante este reflejo de retirada. ¿Ya? O sea, primero pasamos a ver un reflejo monosináptico donde solamente teníamos un estímulo que derivaba en la contracción de un músculo, sin la participación de una interneurona. Después vimos un reflejo disináptico, que era donde había una estimulación, había una neurona aferente, había una interneurona y una neurona eferente inhibitoria. Después vimos la inervación recíproca, que nos explicaba que si bien por un lado vamos a estar contrayendo un músculo, por ejemplo el músculo extensor, es necesario que estemos inhibiendo al músculo antagonista, es decir, al músculo flexor. Pero esto, por ejemplo, hablando solamente del movimiento de una pierna. Pero si en este caso el ejemplo que tenemos es pisar una tachuela o pisar un clavo, por supuesto que es finalmente todo el cuerpo el que se tiene que estar moviendo y en este caso ejemplificamos con las dos piernas, porque si levantamos solamente una pierna y la otra no la utilizamos para mantener el equilibrio, por supuesto que nos terminaríamos cayendo. Entonces en este ejemplo nosotros tenemos eh, dos eventos, ¿cierto? Donde primero el flexor se contrae y el extensor se relaja para retirar el pie derecho, ¿cierto? Que es el que pisa la tachuela. Y como segundo evento tenemos que el extensor se contrae y el flexor se relaja también en la pierna contralateral, es decir, la pierna izquierda, con tal de soportar el peso. Bueno, eso con respecto a el control neural, pero de los arcos reflejos. Recordemos que existe gran cantidad de movimientos que son voluntarios, donde está participando en la corteza motora, así como el cerebelo y los núcleos basales. En estos reflejos, en estos arcos reflejos, solamente estamos viendo que participa a nivel del sistema nervioso central la médula espinal. Continuando, nos vamos a detener en el músculo cardíaco y en el músculo liso que viene posteriormente. Con respecto al músculo cardíaco, este es un músculo miogénico, el cual es autoexcitable, ¿ya? Este tiene entonces la característica de que no tiene eh, neuronas o motoneuronas eh, eferentes que le van a dar las depolarizaciones para que se contraiga, sino que se va a autoexcitar.
Las células del músculo cardíaco son células caracterizadas por ser alargadas, ramificadas y en general con un solo núcleo central, aunque en ocasiones pueden presentar más de un núcleo. Presentan sarcoplasma, mitocondrias y gránulos de glucógeno, además de miofibrillas, las cuales se encuentran en una disposición longitudinal, lo cual es bastante similar a lo que es el músculo estriado. Ahora bien, hay que considerar que el corazón tiene una disposición de las fibras tal que al contraerse va a disminuir el volumen interno de sus cavidades con tal de bombear la sangre. El corazón presenta discos intercalares, los cuales son zonas de unión entre las células contiguas, lo cual están unidos por los llamados desmosomas. Estos desmosomas son uniones en hendidura o gap junctions y lo que hacen es permitir el paso de los potenciales de acción de una célula a otra. En las aurículas, las fibras musculares se disponen en haces que forman un verdadero enrejado y sobresalen hacia el interior en forma de relieves irregulares. Esto con la intención, ¿cierto?, de generar una contracción que disminuya el volumen interno. Y en los ventrículos, las fibras musculares alcanzan su mayor espesor. Esto porque desde los ventrículos es desde donde sale la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, en la imagen que podemos ver en el extremo inferior izquierdo, podemos ver los discos intercalares que, como se decía, son los que conectan o los que unen a las células entre sí y que permiten el paso de los potenciales de acción. Podemos ver los núcleos, que en general debería ser solamente un núcleo por cada fibra muscular. Y por supuesto también vamos a ver todas estas bandas gruesas y bandas delgadas bastante similares a lo que es el músculo estriado. Entonces aquí vamos a ver el mecanismo de contracción del músculo cardíaco, el cual va a ser bastante similar a lo que nosotros vimos con respecto al músculo estriado. La gran diferencia que nosotros vamos a encontrar es que además de eh, estos canales de calcio, ¿cierto? Que lo que hacen es integrar calcio para luego abrir los otros canales dependientes de calcio. Recuerden, el calcio atrae más calcio. También vamos a tener estas gap junctions o desmosomas, que son los que contactan de una célula muscular a otra, lo cual permite que por un lado las aurículas se contraigan como una unidad y los ventrículos se contraigan como otra unidad. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver cómo la corriente despolarizadora en el número 1 va a entrar a través de los gap junctions. Pero también podemos ver que a través de los túbulos T, que también estaban presentes en la musculatura estriada, también van a entrar estas corrientes despolarizadoras. En ambos casos, lo que va a provocar esta corriente despolarizadora es la apertura de los canales de calcio. Esos canales de calcio van a llevar a la apertura de los canales dependientes de calcio que se encuentran en los retículos sarcoplásmicos, van a liberar aún más calcio, lo cual va a potenciar, digamos, o estimular la contracción muscular a través de la interacción de la miosina con la actina. Entonces, es bastante similar la contracción de este músculo cardíaco con la contracción de un músculo estriado común y corriente. Lo más distinto que ocurre en el músculo cardíaco es la autoexcitación, pero esa autoexcitación la veremos en una clase más adelante donde trataremos específicamente ese tema. Con respecto al músculo liso, ¿cierto? Que es el tipo de fibra muscular de la cual se componen principalmente las vísceras. Estas son fusiformes, es decir, tienen forma de
forma de uso, que es esta característica de tener, digamos, un centro más grueso y extremos más delgados, va a ser de un tamaño pequeño y va a presentar un solo núcleo. En el nivel de su membrana presenta caviolas, que son invaginaciones, y no presenta miofibrillas ni tampoco un sistema tubular, lo cual lo hace bastante distinta a los músculos de las células estriadas. Tampoco presenta sarcómero, y, pero digamos, presenta una actina fibrilar y una forma distinta de miocina. Es así como se contrae. Entonces, su potencial de membrana es inestable y presenta fluctuaciones rítmicas en reposo. Genera potenciales de acción cuyo número y frecuencia dependen del grado de hipopolarización alcanzado. Activan el mecanismo contráctil, el cual depende del calcio extracelular. Estas fibras pueden estirarse sin perder su capacidad de contracción, lo que constituye un modo de funcionamiento denominado respuesta estrés-relajación. Este músculo liso requiere de una baja frecuencia de potenciales de acción para activarse y generar ese tono muscular liso. Como dije anteriormente, entonces, este músculo liso es un músculo visceral que forma parte del estómago, intestino, vejiga urinaria, los uréteres, el útero y el músculo liso unitario, que son estas uniones estrechas o gap junctions. En los intestinos, esta musculatura lisa genera contracciones rítmicas, espontáneas, cuyo origen se encuentra en una compleja organización nerviosa ubicada en la pared intestinal o plexo de Auerbach, que son neuronas marcapasos. ¿Ya? Las células del músculo liso entonces son más pequeñas que las del músculo esquelético y tienen una forma de uso, como dije anteriormente. En la superficie celular presentan invaginaciones de membrana llamadas caveola, pero no presentan túbulos T. En el interior, el retículo está mucho menos desarrollado que el de las fibras esqueléticas. Y en cuanto a su citoesqueleto, poseen filamentos finos y gruesos, pero estos no se encuentran asociados en formas de sarcómeros, además de otros filamentos que son llamados filamentos intermedios. Los filamentos contráctiles se anclan a unos cuerpos densos que se encuentran dispersos por su citoplasma y al contraerse la fibra muscular gira sobre sí misma como un sacacorchos. Bueno, veamos el mecanismo de contracción del músculo liso. La contracción en el músculo liso incluye la participación de una proteína llamada calmodulina, que se une al calcio en el citoplasma y ayuda a activar a la miocina. Debido a la organización de la célula, el calcio tarda más tiempo en alcanzar a los miofilamentos, por lo que la contracción del músculo liso es más lenta que la del músculo esquelético. También pasa más tiempo hasta que el calcio abandona el citoplasma, lo que hace que además de que sea una contracción más lenta, también es una contracción más larga. Estas dos características proporcionan un tono muscular mantenido en la musculatura lisa, lo que es importante en el tubo digestivo y en las arteriolas. El músculo liso se contrae en respuesta a estímulos procedentes del sistema nervioso autónomo, como habíamos dicho, por ejemplo, el plexo de Auerbach, en el caso del sistema digestivo, pero también como resultado de la liberación de ciertas hormonas o a consecuencia de ciertos cambios en el entorno local, como por ejemplo el pH en el estómago o la concentración de oxígeno o CO2 en el caso de las arteriolas. El mecanismo de contracción del músculo liso es el deslizamiento de los filamentos finos, que están en mayor cantidad, sobre los filamentos gruesos. En este caso, existe una participación de la proteína llamada carmodulina, la cual se une al calcio en el citoplasma y ayuda a activar a la miocina. Esta contracción es regulada por las concentraciones de calcio que se encuentran en el citosol. Y la regulación de la contracción se hace a través de la miocina y no a través de la actina.
La fosforilación de las cadenas livianas de la miosina provocan la modificación en la cola de la molécula con formación de filamentos gruesos, generando un cambio conformacional en la cabeza, lo que permite su interacción con la actina. Bueno, en este cuadro, que es el último cuadro, podemos ver las diferencias que existen entre los diferentes tipos de músculos. Hay diferencias estructurales y diferencias funcionales. Por ejemplo, con respecto a las diferencias estructurales, la morfología del músculo liso son células aisladas, cortas y fusiformes, con esta forma de uso. En el músculo cardíaco son un sinsitio relativo, que es un sinsitio que todas las células están unidas entre sí. Y es relativo porque hay una separación, ¿cierto?, de aurículas y ventrículas. Aurículas y ventrículos. En el músculo esquelético, en cambio, hay también un sinsitio, pero el cual sí está bien establecido y hay fibras musculares que se caracterizan por ser largas. Las estriaciones, que eran estas fibras oscuras y claras, en el músculo liso no son aparentes, mientras que en el cardíaco y el esquelético sí son visibles. Los núcleos, en el músculo liso hay uno solo que es central, en el músculo cardíaco hay más de uno y en el músculo esquelético son multinucleados. Aquí en el cuadro aparece tanto el cardíaco como el esquelético como que tienen muchos núcleos periféricos, pero en realidad el músculo esquelético tiene más que el músculo cardíaco. Con respecto a las miofibrillas, en el músculo liso no se encuentran organizadas en forma de sarcómero, mientras que en el músculo cardíaco y en el esquelético sí. Con respecto al sarcoplasma, en el músculo liso es escaso, por lo cual hay unas concentraciones de calcio inferiores, mientras que en el músculo cardíaco y esquelético son abundante y muy abundante respectivamente. Entonces, con respecto a las diferencias estructurales, podemos darnos cuenta que el músculo cardíaco es bastante parecido estructuralmente al músculo esquelético. Cosa distinta a la que vamos a ver abajo en las características funcionales, donde el músculo cardíaco es más similar al músculo liso. Entonces podríamos decir que el músculo cardíaco es, entre comillas, un músculo que funciona, perdón, de manera intermedia entre el músculo liso y el músculo esquelético. Entonces, viendo las características funcionales de estos diferentes tipos musculares, vamos a ver que tanto el músculo liso como el cardíaco tienen automatismo. En cambio, el músculo esquelético no, necesita una neurona eferente que envíe una señal estimuladora. En cuanto a la sincronía de la contracción muscular, en el músculo cardíaco se caracteriza por ser sincrónico, ¿ya? Con respecto a la contracción, el músculo liso y cardíaco son involuntarios, por lo cual son controlados por el sistema nervioso autónomo, y el esquelético es voluntario, por lo cual es inervado por el sistema nervioso somático. Recordemos que aún así vimos el arco reflejo dentro del sistema nervioso esquelético, donde había una escasa participación del sistema nervioso central, aunque siempre sí estaba participando, sí se llegaba a la médula espinal para formar estos arcos reflejos. El músculo liso y cardíaco están gobernados por el sistema vegetativo y humoral, mientras que el esquelético por las motoneuronas. Y las funciones de cada uno de estos músculos sí que son distintas. El músculo liso se encarga de la regulación vegetativa, el músculo cardíaco del bombeo de sangre y el músculo esquelético de los movimientos, del movimiento del esqueleto. Bueno, chiquillos, así llegamos al final de esta fisiología del músculo. Les recomiendo el capítulo 12 del libro Fox de Fisiología Humana. La mayoría, un 90% de las clases
de la fisiología del músculo fue sacada de ese capítulo, así que es absolutamente recomendable y yo diría que casi necesario que lean ese capítulo para que puedan comprender con mayor profundidad estas clases que hay que decir, digamos, son un poco complejas. ¿Ya? Bueno, chiquillos, muchas gracias, que les vaya bien y les repito el consejo de la clase anterior, lávense las manos y ocupen mascarilla y para que sigamos luchando contra el coronavirus. Chao chicos, nos vemos.